Ahora sí, ya estamos superando todos estos obstáculos. Bienvenidos a esta clase de hermenéutica. Pequeños puntitos que me estoy acordando. En sus tareas que me están enviando, recuerden poner su número de lista, es muy importante. Poner el número de lección. El número de lección es el número de clase. ¿Qué clase soy? ¿La cuarta? ¿La quinta? La cuarta. Ok, entonces es lección 4, porque cuando califico sus tareas, por ejemplo, la lección 3, yo tengo por aquí una nota y en la lección 3 tengo revisar que hayan encontrado lo de la exégesis. ¿Se acuerdan que les dije Nehemías 8? Entonces, cuando yo veo lección 3, sé que tengo que calificar. Cuando no le ponen, me atraso demasiado calificando y lo que quiero es irme como hilo de media para no atrasarme calificando, porque me gusta leer sus trabajos, me gusta leerlo, me gusta leer y me gusta leer lo que escriben también. Entonces, vamos a continuar con esta cuarta lección de la hermenéutica. La pregunta que vamos a estar contestando hoy es, ¿cuáles son los requisitos del intérprete? Una pregunta secundaria podría ser, ¿cuáles son los requisitos para hacer una exégesis? Recuerdan que la clase pasada estuvimos viendo lo que era una exégesis. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Por qué? Porque a diferencia de cualquier otra clase, aquí hay maestros, profesores, entonces tú preparas una clase para tu grupo y pues agarras el manual, sigues lo que te dice y ya estuvo. A diferencia de eso, en la predicación, que es hablar la palabra de Dios, no es simplemente tomar la Biblia y repetir lo que dice. Hay muchos requisitos que se deben de cumplir, que debemos de hacer antes de siquiera atrevernos a tomar un púlpito. Les he contado esto y se los voy a contar. No es malo que ustedes anhelen predicar un día en un púlpito. Es lindo, pero los que ya lo han experimentado, yo creo que ya saben un poquito la gran responsabilidad que es estar ahí. No solo los nervios que te impone la gente, porque sí dan nervios y es bueno. Y a mí tengo años haciéndolo y les digo la verdad, me gusta ese nerviecito antes de predicar, porque de alguna manera es lo que te mantiene alerta, lo que te mantiene innovando, lo que te mantiene no rezagándote, sino que vas avanzando. Entonces, hay ese nervio de ver a la gente y a veces tratamos o vas a leer a la gente, vas a leer los rostros, que es lo que yo hago con ustedes. Como tienen en mute su micrófono y no estamos presenciales, yo veo sus rostros y tengo una lectura. ¿Quién está poniendo atención? ¿Quién está participando? Entonces, al leer los rostros, pues a veces leemos mal y miramos un rostro y pensamos, ya se enojó por lo que dije, o se está aburriendo, o mira, ya me está criticando el mensaje, y esas cosas te pueden distraer mientras estás predicando. Te distraen o te inventas tus rollos y debes de estar preparado para eso también. Eso es un tipo de nervios que nos da el estar frente a la gente, el tener las lecturas de las personas. A veces llegan personas nuevas y también eso puede distraerte, también eso puede, a mí me ha hecho pensar, ¿serán creyentes, no serán creyentes? Porque ha habido veces que llevo mi esquema, mi mensaje, y cuando yo veo una persona que necesita oír el evangelio, yo se los digo, yo cambio. Y los que están conmigo saben, si iba a hablar de las parucías y si iba a hablar de los dragones de Apocalipsis y veo que alguien nuevo entró, saben que voy a cambiar el tema y saben que voy a estarle hablando de Cristo, 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 la cruz, la cruz, la cruz. Lo voy a hacer. Hay ese nervio también, pero uno que deberíamos de tener todos es la coherencia
entre lo que digo y lo que hago, en lo que digo y cómo vivo. El nervio del Salmo 139. Aún las palabras no están en mi boca y ya sabes qué voy a decir. El nervio de saber que Dios mira el corazón, que mira las intenciones. Entonces, eso es, yo pienso que antes de que quieras estar en un púlpito, debemos de entender estos requisitos que vamos a estudiar. Muy importante. Y dos, antes de empezar a contestar las preguntas, te decía, es bueno que anheles estar en un púlpito, es lindo, es una responsabilidad, es una experiencia, pero no creas que solo en un púlpito es donde se predica. O sea, vamos a sacudirnos esos paradigmas que traemos de que si no estoy en cuatro paredes y en un púlpito no estoy predicando. Yo te animo, y creo algunos los he animado en persona, por ejemplo, los jóvenes, si estás en la universidad o en la prepa, ¿por qué no hacer un grupo de lectura de la Biblia ahí? Si te dan puntos, te dan créditos extras por formar un club, como le llaman. Yo recuerdo en la universidad, formar un club o ser parte de algún club te daba puntos para tus calificaciones. ¿Por qué no tener un club de lectura de la Biblia? Si se levantan tantos grupos diferentes, ¿por qué no encontrar esas horas muertas y te empiezas a juntar? Ahora, muchos piensan, es que ya 15, 20, 50. No, empieza con uno, y luego dos, y luego tres, y si llegan 10, llegaron 10, pero empieza a predicar ahí, en la universidad, y no necesitas un salón, vete al pastito, vete abajo de un árbol. En el trabajo, por ejemplo, pues sí tienes un horario, ¿no? De que debes de cumplir tu trabajo, que debes enfocarte en el trabajo. Eso es digno, eso es bueno que lo hagas, pero siempre surgen esas charlas a la hora de la comida, se van a platicar o cosas que se hacen después del trabajo. ¿Por qué no compartir? ¿Por qué no predicar? Habla, si ustedes no son pastores, pero tienen su pastor, hablen con su pastor y exprésenle, pastor, ¿cómo ves? Quiero compartirle a las personas de mi colonia o a mis vecinos. Aquí de mis vecinos hay dos, tres familias que ya nos ganamos para Cristo de mis vecinos aquí. Y es sembrar porque mi casa se convierte en una hora donde a lo mejor queremos dormir o mis hijos quieren estar haciendo algo. Pues ya saben, súbanse, guarden silencio porque voy a tener aquí unas parejas, voy a tener familias. Es parte de la ofrenda, es parte, no le quiero llamar sufrimiento, porque a mí tanto me decían, hay que sufrir, hay que sufrir, hay que sufrir, que de repente nos dejan un chip como que recibir personas es sufrir. Y es que sí, a veces es molesto, a veces es cansado, pero cuando entiendes por qué, para qué lo haces, cambia todo. Entonces es parte del crecimiento. Teniendo esto en mente, vamos a estudiar estos requisitos para podernos poner a predicar, a compartir la palabra de Dios. Número uno, capacidad espiritual. Capacidad espiritual. Y esta me refiero a la que viene por la iluminación del Espíritu Santo. Y esta capacidad tiene que ver con nacer de nuevo. Eh, Porque alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que trata de entender las escrituras desde un punto meramente intelectual o solamente histórico, solamente el lado sociológico o arquitectónico, etcétera, etcétera, cuando lo tratas de ver de ese lado, pues no vas a tener la iluminación, la revelación que estuvimos viendo en la clase pasada. No va a haber una revelación, vas a entender algunas cosas y puedes caer también en ciertos peligros
al no entender muchas cosas, ¿no? Como les platicaba con Ruth y vos cuando la Biblia dice que Ruth fue y se metió ahí a los pies de vos. Entonces, cuando alguien lo lee sin entender lo que es el pariente redentor, no va a entender la figura de Cristo en vos, no va a entender la genealogía que está escrita en Ruth, en Mateo. ¿Por qué? Pues porque no tiene esa capacidad espiritual. ¿Cómo logro esa capacidad? Cuando uno nazco de nuevo y cuando la tengo de parte del Espíritu de Dios. Recuerden esto, la Biblia es infalible, esa es ley. La Biblia es infalible, pero nosotros somos falibles, nosotros sí fallamos, nosotros sí la regamos. Y sobre todo cuando empezamos a predicar nos echamos unas revelaciones, unas interpretaciones que uno dice qué bárbaro, ¿verdad? Y ahora que todo se graba y les gusta, a muchos yo veo que disfrutan así grabarse y todo eso. Y yo cuando empecé a grabar, fíjense, yo tengo enseñanzas hace un chorro de años cuando no había esto del Facebook así. Las tengo, tengo los CDs, cassettes no, ya yo pasé de esa época, no, pero CDs sí. Y me recuerdo que cuando los grababa y los escuchaba, siempre pensaba, sí, lo saco porque, ¿se acuerdan que vendían unas torres y duplicabas el CD y lo podías vender o dárselos a las personas? Y siempre pensaba, de veras se los quiero dar, porque yo decía, si les doy, pues voy a estar en una mesa de disección, iba a decir, pues sí, en la plancha, ¿no? De disección, donde cualquiera puede escucharte detenidamente y va a ver tus errores, va a sacar el bisturí y va a sacar todo lo que digas. Entonces digo, qué difícil es estar ahí y lo que dijiste se quedó. Entonces, como que no te vayas por ese camino, mejor enfócate en hacerlo bien con quien lo tengas que hacer. Dice Juan 16:13. Alguien léalo, por favor. Es un pasaje muy conocido. Juan 16:13. El número del... bueno, no, quien lo tenga, léalo. ¿Lo puedo leer en Reina Valera? Sí, sí, cualquier versión está bien. Dice así Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está, ¿verdad? Viene entonces el Espíritu, nos llena, nos satura. Eso sucede cuando nacemos de nuevo. Ahí es cuando viene el Espíritu de Dios. Pero como cualquiera, cuando naces de nuevo, pues empiezas a activar tus sentidos espirituales que no los tenías, empiezas a tener mejor comprensión. Entonces tengo el Espíritu Santo para tener una buena comprensión y enseñarme sanamente. Dice Lucas 11, del 9 en adelante. Pide y se te va a dar. Busca y hallarás. Llama y se te va a abrir, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por eso es que un punto importante que voy a adelantarme a un segundo o tercer subpunto, pero me adelanto, es la oración. Es muy importante. Dentro de esta capacidad espiritual, pónganle oración. Bueno, pues ya se las explico de una vez. Oración, dentro de este mismo punto. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice, pide y se te dará. Entonces es importante cuando ahorita que ya están haciendo su devocional, ores y en esa oración le digas al Señor, Señor, revélame, háblame, dime algo de aquí, revélame algo. Y de veras que a veces van a ser cosas que para otros van a ser obvias, pero para ti va a ser una revelación, porque en ese momento era algo que necesitabas realmente, aunque lo has leído quizás muchas veces.
Entonces, en tu trabajo de exégesis, pídele, Señor, revélame, Señor, muéstrame. Y ¿sabes qué pasa? Que en la medida que más estudies, lo platicábamos la clase pasada, tu, tu software adquiere los versos, las historias. Entonces, cuando oras y empiezas a estudiar, el Espíritu te empieza a revelar pasajes. Y entonces, ya tú mismo, al principio como que es mucho la referencia cruzada y la concordancia. Ténganla, es muy práctica, ténganla. Y cada pasaje que estudien, vayan a la referencia cruzada y a la concordancia. Les va a abrir el panorama. Pero cuando te vas llenando, llega el punto donde ya a veces ya no tienes que verlo, ya sabes de qué está hablando y solito vas y lo encuentras. Les digo un secreto, a lo mejor un poquito de pena, o mejor no les revelo mi secreto. No, sí, sí, ya ni modo. Voy a quedar grabado y luego ahí en el YouTube que son bien gruesos ahí. ¿Saben? Ven que la Biblia tiene buscador, los software que usan, el que tengan le pones un fragmento del texto y te lo aparece. Pero como luego tengo otras versiones, ya no sabes cómo dice. ¿No les ha pasado que ya no sabes? Entonces a veces recurro a la Reina Valera, que fue con la que crecí, y ahí como que me lo sé más de memoria. Pero mi secreto es que me voy al Google y el doctor Google me ayuda a encontrar más rápido la cita que el buscador de la Biblia. Ahí está, Esteban también ya se declaró culpable. ¿Y saben quién me enseñó ese secreto? Mi esposa, porque le estaba, yo, ¿dónde está esta cita? ¿Dónde está esta cita? Y ahí voy yo a mi buscador, ¿no? Y mi esposa me ganaba. Y yo, ¿cómo que me estás ganando? A ver, y ya le vi, es que se iba al Google y ese de volada las encuentra. Entonces, en lugar de estar buscando cómo combinar la ropa, mejor busquen los pasajes bíblicos. Entonces, otro punto, la oración. Salmo 119, verso 18. Este está poderoso. Este Salmo 119, uff, para la oración y la lectura. O sea, qué piropazos echa el salmista, ¿verdad? O sea, cuando lo lees, cada versículo es así de chuparse los dedos. Es bien bonito este salmo. Alguien léalo el verso 18, por favor. Verso 18. 119, 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿De qué ojos, a qué ojos se refiere? A los ¿Verdad? espirituales. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que está pidiendo el salmista es, dame la capacidad de mirar lo que está escondido en el pasaje, en la palabra. Por eso es que decimos que la oración es bien importante en tu devocional, vas a empezar, Señor, abre mis ojos. Miren la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso en el capítulo 1. Voy a leerles del 16 en adelante. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé, fíjense lo que pide en oración, espíritu de sabiduría. O sea, ustedes llevan la materia de la importancia de la oración. Y me acuerdo que le encargué al profe que estudiara las diferentes oraciones. Yo le pasé algunas, le dije, mira, estudiate esta oración, agárrala como con bisturí, con ustedes, y a ver cómo oraron. Y esta oración está, fíjense, para hacer tu estudio. Primero, pedirle, Señor, dame espíritu de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría en este sentido? En este sentido, la sabiduría es eh, la inteligencia que tienes, los datos que tienes, el software que tienes. La sabiduría es saber usar toda esa información. Esa es la sabiduría. O sea, tú te llenas de versos, te llenas de ejemplos, de testimonios. ¿Qué hace la sabiduría? Puedo tomar toda esa información, toda esa base de datos y poder ponerla junta aquí para explicar algo. A eso se refiere, ¿verdad? Dame esta sabiduría. ¿Dónde voy? Sí, verso 17.
y revelación. Pero fíjense la revelación que pide, en el conocimiento de quién, del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es su oración, Señor? Quiero que me des la sabiduría para verte, para encontrarte en cualquier pasaje de la Biblia. Si te vas a Levítico, encontrarlo. ¿Ustedes creen que en Joel lo encontremos al Señor Jesucristo? O sea, bueno, se las puse fácil, ¿verdad? No sé, en Esther. A ver, en Esther, ¿creen que encontremos al Señor Jesucristo? Piénsenle, piénsenle. Ah, los que se saben la historia le están repasando, ¿verdad? Saben por qué, piénsenle. Y luego dice, verso 18, alumbrando los ojos de su entendimiento, la misma oración del Salmo 119, para que sepan, ahí está el conocimiento, cuál es la esperanza a la que los ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que es lo que nosotros compartimos. ¿Qué le vas a predicar a la gente? La esperanza que hay en Cristo y le vas a explicar todas las riquezas de su gracia. Le vas a explicar en cada pasaje quién es el Señor Jesucristo y todos los beneficios que hay, que muchas personas, miren, aunque ustedes no lo crean, cuando estén compartiendo se van a dar cuenta. Yo estoy sorprendido. Ahora que estoy compartiendo Ruth, Samuel, el primer libro de Samuel, y recibo el feedback de las personas y siempre tengo, y te lo aconsejo que lo hagas también con tu grupo, siempre tengo preguntas intencionales. Cuando me siento en la mesa con alguien, sí, platicamos, cotorreamos, pero por lo regular pongo una o dos preguntas intencionales en la mesa. Y cuando acabamos de estudiar, salimos de la reunión del domingo y estoy con ellos, les pongo alguna pregunta intencional de la predicación. Y me ha sorprendido que hay muchas personas que me dicen, es que yo conocí esa historia, pero nunca la había estudiado de esta manera, o nunca había visto este punto, o nunca había escuchado esa historia. Entonces tú no des por hecho que la gente ya lo sabe. Tú vuélvelo a repetir, vuélveselos a decir y métete profundito, ¿verdad? En lo que puedas. ¿Para qué? Para que tengan esa riqueza, esa riqueza. Yo disfruto, creo que disfruto más compartir, pero ¿saben por qué? Porque cuando comparto el mensaje, como que ya lo entiendo hasta mejor yo. Si vieran mis apuntes, ¿no? O sea, todo así como, y aquí como, pero ya que lo estoy compartiendo, como que yo mismo me ministro y disfruto escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver en este mismo primer punto, la oración número 1 y número 2 o 1.2, el otro fue 1, que es la conducta, ¿verdad? La capacidad espiritual, 1.1 la oración, 1.2 la lectura bíblica, que es obvio, ¿verdad? Lo que les decía, debes de llenarte de la palabra de Dios para que después el Espíritu Santo toma lo que tienes y entonces lo puedes compartir. Qué tristeza cuando he oído a personas, había oído que lo decían, pero ya me tocó oírlo yo con mis propios oídos. Cuando una persona me dijo, es que yo ya no estudio, yo me subo al escenario, por cierto, le llamó. Yo me subo al escenario y ahí el Espíritu de Dios me revela lo que voy a decir, lo que tengo que hacer. Ahí todo Dios me lo da. Yo estaba escandalizado, así en mis pensamientos estaba escandalizado. No es posible. Pobre gente, está comiendo puros chetos espirituales. O sea, qué gacho. Y recientemente escuché esto, fíjense, y es triste porque, bueno, esta persona decía que su esposo era pastor. Y en esta frustración de que es que no estudia, es que no se levanta, es que yo soy quien lo tengo que sirve a la iglesia y lee, etcétera, etcétera. Entonces, en una de esas, dice que se les hacía tarde para ir a la iglesia y entonces la esposa en el camino le buscó un versículo
y le dijo, mira, de esto vas a hablar, de esto, y el esposo se subió y el versículo que le dio su esposa fue lo que empezó a compartir. Y para ellos eso era algo, así como me lo contó, era algo habitual, era algo normal hacerlo, como que subirse. Entonces, no les sorprenda que eso suceda en muchos y que a ustedes les suceda sería algo vergonzoso, bochornoso. O sea, no lo hagas. Si sucede algo, si sucede esto, ya que estás ahí, el Señor te revela y te revela más cosas. Hay cosas que dices, esta no la había yo pensado mientras estudié, esto no me había yo dado, y ahí la sueltas, y es precioso y es bien bonito, pero el Señor te toma de lo que tú te preparaste. Entonces, les animo a que no lo vayan a hacer, por favor, de verdad. Lectura, oración. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿De dónde obtengo la sabiduría? Pues de la abundante palabra. ¿Se acuerdan? David lo dice, aquí van a entender por qué me gusta Google. No recuerdo exactamente con qué palabras, pero decía David que tanto estar estudiando la palabra de Dios, o sea, tanto meditar en su palabra, lo hizo más sabio que los ancianos, lo hizo más sabio que los viejos, a eso se refería, por estarse llenando de la palabra de Dios. Entonces es lo que dice, llénate y entonces vas a poder enseñar, vas a poder exhortar y vas a tener sabiduría. Con sabiduría lo vas a hacer. Vas a cantar con gracia en tu corazón al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y este es un fundamento de cómo las alabanzas, ¿no? De qué cantos son los que cantamos. No es así como hacerse religioso de, a ver, capítulo y versículo para cantar este canto, ¿no? Si no, estás excomulgado de casa de oración. Si no, no puedes participar. A ver, no es como ser el religioso de capítulo y versículo, pero sí hay una doctrina fundamental, sí hay una enseñanza que debemos de mantener firme. ¿Y cuál es? Bueno, esta es una, que nuestros cánticos, nuestros salmos, nuestras experiencias, ¿en dónde van a tener su fundamento? En la abundante palabra de Dios en nosotros. ¿Sí ven? Para que no empieces a cantar con manos vacías, ¿verdad? Vengo a ti. Dices, ay, Jonás, pero ¿de dónde sacaron esto, no? Cuando la Biblia dice lo contrario, no te presentarás con las manos. Y así hay una lista impresionante, ¿eh? Sin ser, sin ser mezquino, así Es que, por ejemplo, ahí que criticaban la de, eres increíble, todopoderoso, de Biel San Marcos. Entonces, si yo me pongo muy mezquino, pues es que la palabra increíble literalmente significa de no creerse, ¿no? De no creerse. Entonces, pues no creo que seas así. Pero digo, quitando un poquito esa, no colando el mosquito, entendemos por qué lo dijeron y cómo lo dijeron, ¿no? O no, o no. Pero hay unos cantos que no hay cómo ayudarles, la verdad, hay personas que no hay cómo hacerlo. Dices, no, brother, aquí ni con ayuno y oración sale eso. Bueno, punto número 2. ¿Cuál fue el primer punto? Predicadores de la palabra, que es muy importante que tengan. Capacidad espiritual. Eso. De nada sirve que yo esté como merolico y que, ¿cuál fue? Ni supe. Capacidad espiritual. Número 2, una actitud de compromiso. Todo esto va concatenado. Todo lo que le estoy diciendo, o sea, no puede ir uno sin lo otro. Tiene que ir todo. Y este compromiso, es decir, que no solamente vamos a estudiar para tener el conocimiento, que es bueno, que es importante. ¿Cuál es la actitud de compromiso entonces a la que me refiero? Es que
a la par que estás enseñando y estudiando esto, debes de ser transformado tú primero. Ese es el compromiso. A ver, señor, en la semana voy a predicar esto, voy a hablar de este punto. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo estás con ese punto? ¿Cómo estás? Y ahí les va un testimonio. Esta clase se presta para contarles esos testimonios así bien íntimos. Este brother que había temas que nunca compartía, nunca hablaba. O sea, lo oías hablar de muchas cosas, de prosperity, ¿no? De ser usted un super coach, de generar, de mentes, ya sabes, ¿no? Mente de tiburón y empresa y todo esto, pero nunca lo oías hablar así por ejemplo, el adulterio. ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese tema? Que por cierto, solo por decirlo, cuidado, hermanitas y hermanitos, que andarse mensajeando. Si hermanas las empieza a mensajear el hermano Perenganito, ay, hermanita, estoy orando por ti, ahí te viene el IPCO y estás bien bonita y gloria a Dios, te amo en el amor de Cristo. Este, Te voy a dar 5 razones que le vas a presentar, ¿sale? Es 1, 2, 3, 4, 5 y aquí, así, ¡pum! Así, serás. Por favor, no abran puertas al diablo, no abran puertas de ninguna otra manera, ni por el Facebook, ¿no? Bueno, es que ese no es el tema, me sacan. Lo bueno es que no es homilética, ¿eh? Porque si no decían, está reprobado el profesor. Estábamos hablando del compromiso conmigo, ¿verdad? El compromiso interior. Porque, bueno, la interpretación en su compromiso lleva a la decisión de aceptar lo que Dios te ofrece o también lo que Dios te exige. Entonces les decía de este hermano, nunca hablaba de ese tema y de otros temas. Y vamos en el carro, vamos platicando y me dice, ¿tú cómo predicas? Y le digo, mira, la verdad, yo soy sistemático expositivo. Así me puedo describir. Sistemático expositivo. ¿Qué hago? Yo me agarro todo el libro de la Biblia. Empiezo en el capítulo 1, versículo 1, y me lo llevo todo, hasta el final. Y ahí encuentro. Entonces, cuando llego a temas que me están echando limón a mí, que yo me enfrento a mi carácter, que yo me enfrento a mi debilidad, a lo que sea, pues paso, a ver, lo que he hecho, se los confieso, aquí entre nos, he atrasado alguna enseñanza hacia la siguiente semana, porque digo, Señor, no me atrevería a compartirlo y tener a mi esposa enfrente. Y ahora que mis hijos ya pasaron de niños a la iglesia mayor, tenerlos, y estos no tienen misericordia, estos se suben y tú dijiste en la predicación, ¿verdad? Así son estos cuates. Entonces yo decía, yo no me atrevo. Y entonces le dije al Señor, Señor, dame chance una semanita más a corregir, a pedir perdón, a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? ¿Sí o no? Tienes ese enfrente, pero hay unos sinvergüenzas como este cuate que me iba diciendo, no, no, yo predico de esto y del otro. Y el paso del tiempo lo evidenció, cayó en adulterio y en otras cosas, en otras cosas, que ya platicándolo en corto, pues obviamente no las quería predicar, no las quería compartir. ¿Por qué? Pues porque le estaban dando duro. Entonces, si estás viendo algo, y a mí me gusta así, les digo sistemático, porque no le puedo ir a ciertos temas y puntos. Ahí está, tengo que entrarle. Entonces, cuando te enfrentes eso, pues tienes que entrarle, hermano, y corregir. La verdad, corregir. O sea, pedir perdón a quien tengas que pedir perdón, en nuestro caso, a la familia, al cónyuge, acercarte y decirle, mira, Dios me habló y tengo que corregir, porque a nosotros, al que más se le da, más se le demanda. O sea, de verdad, y qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. ¿A dónde se metieron? Están locos de haber querido estar en el instituto, la verdad.
Solo los locos, diría Primera de Herejías, y solo los locos lo arrebatan. Solo los locos se meten al IPCO. Ok, número 3. Les digo que va concatenado, ¿verdad? Todo va junto. La disposición de ser un instrumento de Dios, estar dispuestos a ser usados por Dios. Entonces, la misión del intérprete, la misión del predicador es servir, es servir. ¿Cómo empieza el libro del Eclesiastés, del predicador? Eso significa Eclesiastés, del predicador. Y dice, predicador, predícate a ti mismo. ¿Han leído ese pasaje? ¡Oh, qué duro! Se lo enseñé a mi esposa. ¿Y quién creen que ahora me molesta cada rato con ese pasaje? ¿Para qué se lo enseñé, verdad? Digo, ¿para qué se lo enseñó? Predicador, predícate a ti mismo. Pues sí es cierto, sí es cierto. Entonces, lo que yo predique, ahora debo de tener la disposición de ser ese servidor que se necesita, ser ese puente de conexión también entre los oidores y Dios. O sea, nos volvemos en ese canal. ¿Qué hacemos? Bajamos esa revelación, esa inspiración que Dios te dio primero a ti en su escritura y ahora tú lo tienes que pasar a las personas. Eres tú ese instrumento y las personas les vas a hablar con tu rostro, les vas a hablar con tus manos, les vas a hablar con tu tono de voz, les vas a hablar con tu mirada y les vas a hablar con tu ejemplo. Todo eso les vas a hablar. Y miren que las personas te están viendo, te están viendo. Oh, mira, te lo voy a decir espiritualmente. Espiritualmente te digo, siente el peso. Ya ven que el sacerdote llevaba las vestiduras, eran pesadas, pues traer todas las piedras, 12 piedras y el oro y el urim y el tumín, el efod, eso pesaba. Entonces lo sientes. Ahí está, es esa pequeña molestia de que lo estás cargando. Siempre siente eso. Entonces estoy en un trámite en la ciudad, en un trámite de tránsito y bueno, estoy ahí, la fila y todo el rollo. Creo que aquí está. Creo que no se conectó. A ver, déjenme ver. No se conectó. Ah, sí, aquí estás, ya te vi. Ya te vi, ya te vi. Está de moradito. Ahí van a empezar, o lila o rosa, ya no sé los colores, porque ya saben. Entonces me dice esta hermanita, pastor. Bueno, les voy a poner palabras porque no me recuerdo exactamente, ¿no? Me dice, es que yo lo vi ahí en las oficinas. Ya cuando te dicen, yo lo vi, luego uno empieza, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? ¿No? ¿Qué estaba haciendo? Y es que ese es el peso, bueno, en mi caso, mi esposa y yo nos recordamos, oye, acuérdate, vas manejando y acuérdate, estás en un lugar, acuérdate, cómo vistes, cómo hablas. Y en este caso era, ¿qué miras? ¿Qué miras? Entonces se acercó conmigo esta hermanita querida y me platica, pastor, te vi ahí en ese lugar. Y también vi esa muchacha que entró y que todos estaban viendo. Y cuando la vi que entró, esta hermanita me estaba viendo a mí, ¿verdad? Así a ver, a ver, a ver. Y entonces, yo, ¿y qué viste o qué onda? ¿Qué? Y ya me voy, ay, pastor, fue el único que no volteó a verla. Y la neta, Enriqueta, sí, porque cuando es eso, escoge, tú escoge voltearte, escoge no mirar, escoge, aunque vean que te volteaste, ¿no? O sea, aunque vean porque no estamos ciegos, pasan, ahí están. Es que ahí cuando veas algo, escoge anticipadamente, no, no, me volteo, otro lado, no. ¿Por qué? Porque hay quien te está viendo y le vas a predicar con eso, le vas a predicar con tu conducta. Y está Dios, poco no. Está Dios, entonces camina con ese peso. Dios me está viendo, mano. Dios me está viendo, Señor, perdóname.
Dios, purifica, como decía Isaías, ¿no? Lávame con hisopo, purifícame. ¿Por qué? Porque los ojos son la ventana del alma, dice la Biblia, por ahí, tus oídos. Platicaba con mi hijo y le decía, mira, hijo, en tu cara debes de tener mucho cuidado porque en tu cara está el acceso directo a todo tu interior. Porque andaba con gripa, entonces estornuda, se agarra y luego se rasca la oreja. Y le digo, no, hombre, por acá salió y por acá lo metiste. Entonces piénsale, piénsale. O sea, tus oídos, tus ojos, tu nariz y tu boca son accesos directos a tu interior. ¿Sí o no? Pues espiritualmente también. Espiritualmente también. Lo que sucede aquí se va directo, mano, directo, hasta el cerebrote, hasta el alma. Entonces ten mucho cuidado. Dice segunda a Timoteo, capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Se acuerdan que vimos este mismo versículo que traza, que hace una hermenéutica correcta de la palabra de Dios? Pero lo que quiero resaltar ahorita es que te presentes aprobado. ¿Qué significa aprobado? Que si vas a hacer un trámite a las oficinas de tránsito, si vas a hacer un trámite a cualquier lugar, véanme, véanme, los que están oyendo nada más tienen que voltear a ver, ¿verdad? Un mundo nos vigila y hay un Dios que nos está viendo. Grábatelo aquí. Ahí mismo en el capítulo 2, pero en el verso 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué es lo que dice? Lean el contexto para saber de qué cosas hay que limpiarse. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué padre estos 5 puntos. Ya te di el bosquejo para tu predicación del domingo. Ya, agárrala ahí en el aire. Ya la tienes para desarrollarla, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Pues que estaban enseñando errores, estaban engañando a las personas. Por eso les dice, cuídate de todos estos engaños y cuídate de engañar tú también a las personas porque podrías estar ahí. Entonces, un buen intérprete de las escrituras requiere de personas estudiosas, requiere de personas que oren, requiere de personas que estén comprometidas, requiere de personas espirituales, ¿no? Que sean instrumento de Dios. Y vamos a ver un cuarto. Número 4, aunque es lo mismo, no es igual. No tener una actitud irresponsable. No tener una actitud irresponsable. Levanta la mano si identificaste a quién fue a quien dije que me contó eso de las oficinas de tránsito. Hazme así para saber que te diste cuenta o no. Nada más se ríe, ¿verdad? Ok, 4, no tener una actitud irresponsable. Por ejemplo, este, eh, hablar de estudiar la palabra y no estudiarla, ¿no? ¿Será eso irresponsable o no? ¿Ustedes qué creen? Pues claro, no puedes tener esa actitud irresponsable. Entonces, nosotros siempre debemos de tener esa responsabilidad de qué, de cumplir las otras 3 que estuvimos hablando. A veces nos vamos a cansar, a veces nos vamos a fastidiar, a veces vamos a tener flojera, como les decía, ¿no? Ese chistecito ay, no quería ir, pero después me acordé que soy el pastor. Entonces, ay, estoy bien cansado. Ah, pero si no estudio, ¿quién va a predicar el domingo, no? ¿Por qué? Porque pasamos lapsus, pasamos momentos. ¿Y por qué no? Hay momentos de irresponsabilidad. ¿Qué es el punto que estamos viendo? No, pues tú tienes que ser responsable. Y mira, cuando la disciplina falla, porque
A mí me gusta la disciplina, la sola palabra me gusta y me gusta enseñarla. Y ese dolorcito de la disciplina me gusta. ¿Cuál es el dolorcito de la disciplina? ¿Alguien ha quedado así como medio dolorido de hacer ejercicio, de practicar algo? Y luego tienes que moverte, duele, ¿no? Pero ¿a poco no sabrosito? Así como que duele, pero... O solo yo, a ver, no me dejen solo, solo yo, o sí los disfrutan así un poquito el dolorcito. Hay unos que hasta se ríen, les tocas la pierna y se ríen. Yo digo, lo disfrutan mucho. Entonces, la disciplina trae ese dolorcito que se disfruta, pero a veces la disciplina falla, a veces no quieres. Cuando la disciplina falla, llama al compromiso, llama al compromiso. Tengo un compromiso, tengo algo que cumplir y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Entonces empiezas con ese estudio tú, sistemático de la palabra de Dios, no te conformes a una simple lectura. Tú como estudiante del instituto, debes de hacerte la meta mínima de leer la Biblia completa, por lo menos una vez. O sea, es como póntelo si no lo has hecho, aunque, ¿qué pasó, no? Pero así, y no te saltes las genealogías. No te la saltes, no te la saltes, échale. Y no una lectura así, nada más de la ley. Mi esposa tiene un libro que ya duró mucho con ese libro. Y le digo, oye, ya, ese libro, ¿cuánto llevas y no lo acabas de leer? Y yo ya le quiero comprar otro. Entonces me dice, ¿sabes qué? Es que lo estoy leyendo y dice como que de repente leyó un cacho, pero como que lo leyó pero estaba en otro lado. Así me dice ella, ¿no? Como que lo leí, pero no lo leí. Entonces me regreso, dice, me regreso y lo vuelvo a leer para ver qué dije. Y les dije, eso es bueno, ¿no? Pero también, échale, avánzale, ponte tu board, tu pizarrón de metas cumplidas, de Génesis, y velo palomeando. Entonces, cuando empiezas a ver palomas, se siente bonito empiezas a ver, ya voy, y ves que primero ya ves que se ve casi vacío, ¿no? Y es como disciplina y compromiso, disciplina, responsabilidad, primero. Pero ya después, cuando empiezas a ver muchas, dices, no, le faltan ahí más palomitas, a ver, necesita otras, y le vas llenando. Y cuando menos te lo esperas, completaste la meta. Ya lo leí. Empieza con metas pequeñas, empieza por libros y por capítulos. Mi meta es este capítulo 1. Capítulo 2, capítulo 3. Ponte metas pequeñas y de ahí vete aumentando a metas grandes. Ok, Lucas, ¿por qué? Lucas, capítulo 14. Les voy a poner un ejemplo de no ser irresponsables, de no tener esta actitud irresponsable de no estudiar, porque al tener esta actitud responsable hacemos lo que hizo ese cuate que les digo que en el camino va leyendo o llegando ahí arriba lo hace. Y entonces imagínense a Mister Irresponsable, que el capítulo que le tocó fue Lucas 14:26. Y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tan, 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 tan. ¿Qué se imaginan que va a predicar de eso? Ya estoy viendo el fuego que desató ahí en la iglesia, mano. Ya estoy viendo toda la confusión que se echó ahí, ¿a poco no? ¿Por qué? Por no tener la responsabilidad de estudiar. No sé si ya los vimos los hebraísmos. Ya estudiamos algo de hebraísmos. Ahí hay un hebraísmo. ¿Por qué lo dijo? Es una expresión que se usaba, una manera, no de ódialos, sino de poner primero a Dios. Básicamente es eso. O sea, toda esta frase en el hebraísmo significa, es que no puedes poner ni a tu papá, ni a tu mamá, ni tu mujer, ni tus hijos, ni nada antes que tu compromiso, que es con Cristo. Es lo que está diciendo básicamente. Eh, bueno, y escuché uno por ahí que del profeta Oseas.
4:6, donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces escuché a este cuate dándoles una paliza a las personas por, se basó en que no conoces, no conoces, no sabes. Entonces debemos de entender que la gente va a la iglesia para conocer, precisamente, no para que lo estemos fabuleando, ¿verdad? Con, no sabes, eres un burro, eres esto. No, van para aprender. ¿Ok? Yo creo que de los 20 puntos que hay sobre la pregunta, ¿qué pregunta estamos contestando? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los ¿Cuáles son los requisitos para el intérprete? requisitos? Ok. De los 20 requisitos que puedas encontrar en muchas bibliografías, yo creo que estos 4 son la esencia. Si tenemos estos 4, los demás, como les dije, todo es concatenado. Todo va uno con lo otro y ya le hiciste. Ensaya, medita en estos 4 y ponlos en práctica. Cuando hagas tu tarea, cuando entregues tu resumen, refréscate. ¿Estoy cumpliendo? ¿Estoy haciendo estos 4? ¿Sale? Y vamos a ser unos buenos expositores de la palabra de Dios. Vamos a pararle aquí.